Hoy es lunes 25 de mayo de 2026 y vamos a viajar desde Kiev hasta Abu Dhabi, desde Ankara hasta Nueva Delhi, pasando por Pekín, París y un Washington que sigue moviendo todas las fichas a la vez. Y para abrir boca, vamos directos al frente que más sangre y más titulares está dejando, el de Ucrania. Rusia ha vuelto a golpear Kiev con su misil hipersónico Oresnik, y ya es la tercera vez en toda la guerra que lo hace. La madrugada del domingo, Vladimir Putin ordenó uno de los ataques aéreos más grandes desde que empezó el conflicto, 90 misiles y alrededor de 600 drones lanzados a la vez sobre la capital ucraniana. El resultado, al menos 4 civiles muertos, cerca de 100 heridos, daños en todos los distritos de la ciudad, escuelas reventadas y, atención al detalle, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania alcanzado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El Oresnik es ese misil del que Putin lleva meses presumiendo, asegurando que ningún sistema de defensa antiaérea occidental puede interceptarlo, y aunque los expertos discuten esa afirmación, lo cierto es que envía un mensaje muy claro: Rusia quiere demostrar que tiene capacidad de escalada cuando quiera, y que no le tiembla el pulso aunque haya conversaciones de paz sobre la mesa. Los líderes europeos han reaccionado con una condena durísima, calificando el ataque como una provocación nuclear temeraria, porque conviene recordar que el Oresnik es un misil de alcance intermedio capaz de portar cabezas nucleares. Volodymyr Zelensky ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la sensación general es que la guerra, lejos de enfriarse, entra en una fase todavía más peligrosa, justo cuando se suponía que las diplomacias estaban tanteando un alto el fuego. Y de Kiev nos vamos directamente a Oriente Medio, porque allí se está cociendo otra historia enorme, la del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que un día está prácticamente cerrado y al siguiente parece descarrilado. El presidente Donald Trump aseguró hace pocos días que el marco del acuerdo estaba, según sus palabras, ampliamente negociado, e incluso habló de detalles concretos, como que Irán renunciaría a buscar armamento nuclear, pausaría el enriquecimiento de uranio y a cambio recibiría un alivio progresivo de sanciones. Pero apenas horas después, el régimen iraní salió a echar un jarro de agua fría sobre todo eso, diciendo que las declaraciones de Trump son, literalmente, inconsistentes con la realidad. Para Teherán, lo que se está negociando es otra cosa: terminar la guerra que arrastran desde hace 3 meses, abordar el conflicto con Israel y Hezbolá, y, ojo a este punto, reabrir el estrecho de Hormuz pero bajo control iraní pleno. Y como si la confusión no fuera suficiente, el propio Trump, este fin de semana, ha pegado un volantazo y ha pedido a sus negociadores que no se apresuren, que ambas partes deben tomarse su tiempo. El marco actual contempla una prórroga del alto el fuego de 60 días, pero deja sin resolver 2 asuntos espinosos: las sanciones y los fondos iraníes congelados en bancos extranjeros. Mientras tanto, el propio Benjamin Netanyahu ha reconocido en privado que le está costando influir en las decisiones de Trump sobre Irán, lo cual dice mucho del momento que vive la alianza tradicional entre Washington y Tel Aviv. Y esta guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán está provocando movimientos sísmicos en todo el mundo árabe. El más llamativo es el que llega desde Egipto, porque El Cairo, de forma muy discreta, ha desplegado un escuadrón de cazas Rafale en los Emiratos Árabes Unidos. La noticia salió a la luz durante la visita del presidente Abdel Fattah el-Sisi a Abu Dhabi, y no es un movimiento cualquiera. Los Emiratos llevaban semanas mostrando su malestar porque, según ellos, el mundo árabe no se había implicado lo suficiente cuando Irán lanzó ataques contra territorio emiratí. Recordemos que Emiratos es, además, uno de los principales sostenes financieros de Egipto, así que esta entrega de cazas es, por un lado, un gesto militar, pero, sobre todo, es un gesto político para apaciguar a quien te paga las facturas. Y lo interesante es lo que revela este episodio, que dentro del bloque árabe hay tensiones reales, entre Emiratos y Arabia Saudí, entre El Cairo y Abu Dhabi, por cuestiones que van desde Gaza hasta Sudán pasando por cómo plantarle cara, o no, a Teherán. La foto de unidad árabe se está resquebrajando, y eso reordena equilibrios que llevaban décadas casi congelados. Saltamos ahora hasta Turquía, donde la deriva autoritaria de Recep Tayyip Erdogan ha dado un paso más, y de los gordos. La policía antidisturbios irrumpió a la fuerza en la sede central del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, en Ankara, lanzando gases lacrimógenos para entrar en el edificio.
La razón. Un tribunal había decidido destituir al líder elegido por las bases, Özgür Özel, y reemplazarlo por Kemal Kılıçdaroğlu, que es precisamente el candidato que perdió las elecciones presidenciales de 2023. Es decir, la justicia turca, controlada en buena parte por jueces afines a Erdogan, está literalmente reescribiendo quién dirige al partido rival del presidente. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado tácticas abusivas contra la oposición, ha habido protestas en varias ciudades del país, y los analistas hablan ya abiertamente de que Turquía está en un punto de inflexión entre democracia y autoritarismo. Y todo esto sucede en un país que sigue siendo miembro clave de la Alianza Atlántica, que controla el acceso al Mar Negro, y que es pieza fundamental en cualquier negociación seria sobre Ucrania o Siria. No es un detalle menor. Nos vamos ahora a Europa, donde París está marcando agenda con una propuesta que va a generar fricciones, y muchas. Francia, junto a otros 4 aliados dentro de la Unión, está pidiendo un nuevo instrumento de defensa comercial transversal para frenar la avalancha de empresas estatales chinas. La idea es introducir aranceles y cuotas vinculadas a criterios de seguridad nacional, una herramienta mucho más agresiva que los actuales procedimientos antidumping, que son lentos y, según París, ya insuficientes. El problema: que Alemania y Polonia no han firmado la propuesta, lo cual desnuda una vez más las divisiones internas de la Unión Europea a la hora de plantarle cara a Pekín. Y mientras los europeos discuten entre ellos, el déficit comercial de la Unión con China alcanzó los 360.000 millones de euros en 2025, una cifra que se ha convertido en munición política para quienes piden mano dura. Pero el tema no es solo comercial, es geopolítico de manual, porque define si Europa quiere ser un actor autónomo o si va a seguir oscilando entre Washington y Pekín sin estrategia propia. Y ya que hablamos de China, hay otra historia jugosa que muestra cómo se mueve el régimen de Xi Jinping cuando algo le incomoda. Esta semana, las autoridades chinas han prohibido y borrado de todas las plataformas digitales un documental titulado, en una traducción aproximada, Informe sobre la supervivencia de los repartidores de comida a domicilio en China en 2026. Suena inofensivo, pero no lo es. Ese documental retrataba la vida durísima de los 13 millones de personas que trabajan en el sector del reparto, jornadas eternas, sueldos exiguos, accidentes constantes, presión algorítmica brutal. Para Pekín, esa mirada humana se ha vuelto demasiado incómoda en un momento en el que la economía china muestra grietas y el régimen está obsesionado con preservar la estabilidad social a cualquier precio. Y al mismo tiempo, y esto es interesante, el propio Consejo de Estado chino ha anunciado una reforma profunda del sistema Hukou, ese mecanismo de registro de hogares que durante décadas ha encadenado a los migrantes internos a su lugar de nacimiento. La reforma permitirá que 300 millones de trabajadores migrantes accedan a sanidad, educación y servicios sociales en las ciudades donde trabajan. Es una jugada doble, censurar al disidente y, a la vez, intentar comprar la paz social con derechos básicos. Cruzamos ahora al subcontinente asiático porque la relación entre Estados Unidos y la India está en su peor momento en más de 2 décadas. El secretario de Estado Marco Rubio acaba de visitar Nueva Delhi en un intento desesperado de descongelar el ambiente, pero los analistas son tajantes, esta vez los daños son profundos. ¿Qué ha pasado? Pues que Trump impuso aranceles muy duros contra productos indios, después se acercó a Pakistán durante la guerra contra Irán, lo cual en Nueva Delhi se vivió como una traición histórica, y para rematar, el propio Trump ha estado coqueteando diplomáticamente con Pekín, el gran rival estratégico de la India. Así que el primer ministro Narendra Modi se ha replegado, está reforzando lazos con Rusia, mirando con más interés a los países del bloque emergente, y dejando claro que la India no va a hacer de aliado dócil de nadie. Esto importa porque, en el tablero del Indo-Pacífico, la India era la pieza con la que Washington pretendía contener a China. Si esa pieza se afloja, todo el tablero cambia. Y mientras tanto, en el propio gobierno de Trump hay movimiento. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, ha anunciado que dejará el cargo a finales de junio. Oficialmente, lo deja por motivos personales, ya que su marido está atravesando un proceso oncológico, pero en los pasillos de Washington se habla de discrepancias ideológicas, sobre todo en relación con el intervencionismo militar y con la línea respecto a Irán.
La salida de Gabbard, que era una de las voces más críticas con las aventuras bélicas exteriores, deja a Trump rodeado de un círculo más halcón, y eso, en plena negociación con Teherán y en plena guerra ucraniana, tiene consecuencias. Damos un salto ahora al Mediterráneo Oriental, porque Chipre ha celebrado elecciones parlamentarias y el resultado es de los que vale la pena seguir. El Parlamento ha quedado mucho más fragmentado, los aliados del presidente Nikos Christodoulides ni siquiera han logrado entrar en la Cámara, y, lo más llamativo, el partido de extrema derecha el ha duplicado su representación hasta los 8 escaños. Chipre, recordemos, es una isla dividida desde 1974, con el norte ocupado por Turquía, y se ha convertido en un punto neurálgico para el gas del Mediterráneo Oriental, para las rutas de Oriente Medio y para la influencia rusa en la zona. Que la política chipriota se fragmente y se radicalice no es un asunto menor para la estabilidad de toda la región. Y todavía nos queda mirar hacia el continente africano, donde se están moviendo dos historias muy distintas pero igual de relevantes. Por un lado, los ministros del bloque de países del sur de África se han reunido en Sudáfrica, dentro del Parque Nacional Kruger, en un encuentro estratégico para decidir cómo plantarse frente a la competencia entre Oriente y Occidente. La idea de fondo es dejar de ser meros espectadores en la rivalidad entre Estados Unidos, China, Rusia y la propia Europa, y empezar a negociar como bloque para sacar más rédito de sus recursos, especialmente de los minerales críticos. Y por otro lado, en la República Democrática del Congo, hay un brote de ébola que ya supera los 900 casos sospechosos, concentrado precisamente en zonas mineras. La respuesta médica está siendo extremadamente difícil por la violencia comunitaria, la desconfianza hacia el gobierno y la presencia de grupos armados. Es un cóctel sanitario y geopolítico, porque ahí se están extrayendo los minerales que mueven la transición energética global. Y ya casi terminando, dos apuntes más que conviene tener en el radar. En Pakistán, el Ejército de Liberación de Baluchistán se ha atribuido un atentado contra un tren militar que ha dejado 23 muertos. La insurgencia baluchi lleva años desafiando al Estado pakistaní, y este nuevo golpe se produce justo cuando Islamabad intentaba presentarse como un actor estable de cara a Washington. Y por último, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha dedicado su discurso anual a presumir de la extradición de 12 capos del narcotráfico y de la incautación de 300 toneladas de droga, y a celebrar que la pobreza ha bajado del 26 al 21,4%. Sin embargo, los analistas miran con escepticismo esos avances en seguridad, porque la violencia en las calles ecuatorianas sigue marcando récords trágicos, y porque la lucha contra los carteles no se gana con titulares. Así que, si miramos el panorama completo, lo que tenemos hoy es un mundo donde las potencias se mueven sin red, donde los acuerdos se anuncian y se desmienten en cuestión de horas, donde aliados de toda la vida empiezan a mirarse con desconfianza, y donde el músculo militar vuelve a hablar más alto que la diplomacia. Rusia recordando que tiene el botón nuclear muy cerca, Estados Unidos jugando varias partidas a la vez sin dejar claro cuál es la prioridad, Europa intentando despertar tarde, China apretando por dentro y por fuera, y un sur global que ya no acepta ser un simple tablero donde otros mueven las fichas. El equilibrio que conocíamos se está deshaciendo a una velocidad inquietante, y todo apunta a que las próximas semanas van a ser todavía más intensas. Nosotros seguiremos aquí, día tras día, intentando explicarles ese mundo cambiante con la mayor claridad posible. Gracias por acompañarnos hasta aquí, cuídense mucho, y nos volvemos a escuchar mañana.